Muy buenas noches, les saluda Claudia Choi y en nombre de la Asociación Peruano-China quería darles la más cordial bienvenida y a la vez agradecerles a todos ustedes por su asistencia de manera virtual. Antes de presentarles a nuestro invitado, quería comunicarles que este evento lo estamos transmitiendo vía Zoom y en simultáneo por Facebook Live. Invitamos a los asistentes para que durante la conferencia, si tuvieran alguna pregunta, nos la hagan llegar por el chat para ser respondida después de la conferencia. Ahora sí, nuestro invitado esta noche es el doctor Augusto Locke, médico cirujano de la obesidad y la laparoscopía, quien nos hablará de la cirugía de la obesidad y COVID-19, cómo abordarla. Este tema, de gran importancia debido a la pandemia por el COVID-19, está causando estragos en la sociedad, especialmente en los sistemas de atención médica, incluida la interrupción de la cirugía bariátrica y metabólica. Además, nos explicará cuáles son las estrategias para mitigar las consecuencias de estas limitaciones y el manejo perioperatorio que se debe tener en pacientes tributarios a este tipo de cirugía. Con respecto a su trayectoria, el doctor Augusto Locke se graduó como médico cirujano en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hizo la especialidad en cirugía general en la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestría en medicina humana con mención en ecografía Doppler en la Universidad San Luis Gonzaga, médico auditor por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, médico asistente por el Hospital Luis Negreiros Vega, Salud. Es miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica, miembro de la Asociación Peruana de Hernia y miembro de la Sociedad Europea de Hernia. Yat-Sen, en nombre de la Asociación Peruano-China, es todo un placer darte la bienvenida y tenerte de manera virtual. Hola, ¿qué tal, Claudia? Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Peruano-China por esta gentil invitación que me dan para poder tocar este tema tan importante, ¿no? También un saludo fraterno a toda la gente que nos está viendo a través de esta vía virtual. Sin más que nada, vamos a comenzar la charla. El tema que vamos a abordar el día de hoy es cirugía de la obesidad y COVID-19. ¿Cómo abordarla? Como manera de preámbulo, tenemos que primero hablar de la obesidad, ¿no? La obesidad sabemos que es una enfermedad crónica que ya ha alcanzado proporciones pandémicas, al igual que la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud también menciona que es una pandemia, ya que es una de las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo. En el mundo, se sabe que el 30% de la población mundial sufre de obesidad, siendo Estados Unidos el país con mayor incidencia de esta. Pero ¿cómo estamos en el Perú? Sabemos que más del 50% de peruanos tiene exceso de peso, el 18% sufre de obesidad y el 36% de sobrepeso. 1 de cada 8 hombres es obeso y una de cada 5 mujeres peruanas es obesa. Esto debido al estilo de vida del peruano, a la alimentación del peruano y a la poca actividad física que pueden hacer. Ya el Ministerio de Salud reconoce que los pacientes obesos, el 44% va a fallecer por causa de enfermedad cardíaca hipertensiva, el 40% por enfermedad por diabetes y sus complicaciones, y el 33% por enfermedad renal crónica. Entonces la obesidad no es solamente un problema estético, es una enfermedad que mata. ¿Cómo saber si el paciente tiene obesidad o si tiene sobrepeso? Mediante la fórmula del índice de masa corporal. Es una fórmula matemática que nos va a indicar si el peso de una persona es adecuado para el tamaño que tiene. Lo normal es que tenga un IMC entre 18.5 y 24.9. Cuando el paciente tiene un IMC entre 25 y 29.9, tiene sobrepeso. Obesidad tipo 1 ya empieza desde un IMC de 30 a 34.9, obesidad tipo 2 de 35 a 39.9 y obesidad tipo 3 o mórbida 40 a 49.9. Superobesidad ya se menciona en pacientes con IMC mayor de 50. Entonces, si el paciente es obeso, ¿cómo saber si es candidato o no a la cirugía bariátrica? Existe la ISO, que es la Federación Internacional de Cirugía de Obesidad. Ellos mencionan en el último statement del 2018 que pacientes con índice de masa corporal mayor de 35 son candidatos para este tipo de cirugía, o pacientes que tengan IMC mayor de 30 asociado a comorbilidades no controladas. También menciona que pacientes que tengan IMC mayor de 30 y que tengan, a pesar de 6 meses de un buen entrenamiento físico y una buena dieta rigurosa, y no hayan podido bajar de peso, también podrían beneficiarse de este tipo de procedimientos.
Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que normalmente se asocian a la obesidad? Hipertensión, diabetes, dislipidemia, ¿no? Triglicéridos altos, colesterol alto, enfermedades cardiovasculares, el famoso reflujo, problemas articulares, hígado graso, cáncer, síndrome de hipoventilación alveolar. ¿Qué es esto? El paciente obeso empieza a roncar cuando antes no lo hacía, etcétera, entre muchas otras enfermedades. Entonces, para esto aparece la cirugía bariátrica y metabólica. ¿Qué es esto? Es un conjunto de procedimientos quirúrgicos, que se han inventado para tratar la obesidad y sus complicaciones, buscando la disminución del peso corporal, pero lo que idealmente busca es un mejor control metabólico. ¿Qué significa esto? Que el diabético controle su glucosa, que el paciente hipertenso controle su presión arterial, el paciente que tenga dislipidemia controle sus triglicéridos, colesterol. Entonces, en el mundo se hacen básicamente 3 procedimientos. El procedimiento del bypass gástrico, la manga gástrica y el balón intragástrico. De estos 3 procedimientos, el 65% de todos los procedimientos bariátricos consisten en la manga gástrica. La manga gástrica, acá vemos un pequeño video de una de mis operaciones. Empezamos cortando la separación, empezamos separando el estómago por su curvatura mayor de esa grasa amarilla que está ahí, que se llama el epiplón. Luego, después de eso, colocamos una sonda, que es como un tubo que se va a colocar dentro del estómago y que nos va a servir para saber hasta dónde vamos a cortar el estómago para evitar problemas de estenosis. Después de haber colocado ese tubo, empezamos con la utilización de unas grapas especiales de titanio, las cuales van a continuar hasta el final del estómago para hacer la resección de aproximadamente el 80%. Después de haber grapado todo ese estómago, lo que hacemos es suturar esa línea de grapado. ¿Para qué? Para evitar problemas de sangrado, ¿ya? Esto evita problemas de sangrado, hemorragias en el postoperatorio inmediato. Entonces, a la izquierda ven lo que es el estómago que se reseca, consiste en el 80% del mismo, y en esta zona del estómago que sale se encuentra la producción de una hormona, la hormona grelina, que se ha visto que es la responsable de la ansiedad por comer y también se ve que tiene una actividad en la resistencia a la insulina. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la cirugía bariátrica? Ya en los últimos años se sabe que son muchos beneficios para los pacientes que se someten a este procedimiento. Se elimina el apnea del sueño, mejora las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, hay remisión hasta en 80%, problemas articulares, controla la migraña, también hay remisión del asma, se mejora el reflujo gastroesofágico, entre muchas otras. Entonces, con este pequeño preámbulo de lo que es la cirugía bariátrica, vamos a ahora sí abordar el tema de la obesidad, cirugía de la obesidad asociada al COVID-19, ¿no? Esta es la agenda que vamos a tocar el día de hoy. Bueno, comenzando, ¿no? Con esta pequeña introducción, la cirugía bariátrica se ha utilizado durante décadas para tratar a pacientes con obesidad grave. En el 2016, las pautas globales establecidas a través de la Diabetes Surgery Summit reconocen a la cirugía metabólica como un tratamiento específico para diabetes y efectivo. Durante el brote de la enfermedad por el COVID-19, los hospitales de todo el mundo se han visto obligados a posponer la mayoría de las operaciones selectivas, incluida la cirugía bariátrica y metabólica. Y es que el mayor riesgo de complicaciones graves de COVID-19 en estos pacientes respaldan aún más la justificación de una pausa en la cirugía electiva durante el pico de la pandemia. El regreso a los servicios normales va a ser gradual, obviamente, con cirujanos compitiendo por una capacidad reducida para abordar una acumulación de procedimientos selectivos. Por tanto, el acceso a la cirugía bariátrica y metabólica seguirá estando restringido. Dada la incertidumbre con respecto a los efectos y la duración de la COVID-19, combinado también con la naturaleza progresiva de la obesidad, la diabetes y las afecciones relacionadas, retrasar la cirugía bariátrica y metabólica podría aumentar los riesgos de mortalidad en estos pacientes. Sin embargo, el riesgo de daño va a variar entre paciente y paciente, según el tipo y la gravedad de las enfermedades que tengan. Los criterios tradicionales centrados en el peso para seleccionar a los pacientes en cirugía bariátrica, que todavía se utilizan lamentablemente comúnmente en la actualidad, no reflejan la gravedad de la enfermedad. Por lo tanto, no deberían utilizarse solamente el IMC para priorizar qué paciente tiene prioridad, ¿no? Además, las políticas de distanciamiento físico y los bloqueos continuos podrían limitar la adherencia a las intervenciones en el estilo de vida, empeorando el deterioro metabólico entre los candidatos de cirugía bariátrica y metabólica. Sumado a eso,
el acceso restringido a la atención no urgente durante la pandemia de la COVID-19 puede impedir el monitoreo postoperatorio y posibles complicaciones y posible supervisión de complicaciones quirúrgicas y nutricionales en estos pacientes, ¿no? Por lo tanto, existe una necesidad clara y urgente de estrategias para mitigar el daño a los pacientes antes, durante y después de la pandemia de COVID-19. Estos enfoques deben incluir intervenciones no quirúrgicas para optimizar el control metabólico y de peso en pacientes en la espera de la cirugía, protocolos de telemedicina para la vigilancia postoperatoria y el uso de criterios apropiados para clasificar a los candidatos quirúrgicos para la cirugía electiva. Entonces, la cirugía en general mejora una amplia gama de afecciones y enfermedades, tanto agudas como crónicas. Se requiere cirugía de emergencia cuando los problemas agudos representan una amenaza inmediata para la vida y debe realizarse sin demora. En cambio, la cirugía electiva se refiere a operaciones que se pueden planificar y programar con anticipación. Sin embargo, estos procedimientos no son opcionales, porque pueden tener implicaciones importantes que cambien la vida. Cuando se reduce el acceso a la cirugía electiva, los médicos deben priorizar a los pacientes con mayor necesidad o con mayor riesgo de sufrir daños por el retraso de tratamiento. En algunos sistemas de atención de salud, por ejemplo, la cirugía electiva se clasifica en urgente, semiurgente y no urgente. Se requiere una cirugía electiva urgente dentro de los primeros 30 días para las condiciones que podrían deteriorarse rápidamente. Las afecciones semiurgentes son aquellas que, aunque no es probable que se deterioren, podrían razonablemente causar dolor intenso, disfunción o daño adicional si se demora más de 3 meses. La cirugía electiva no urgente está planificada para las afecciones que es poco probable que causen molestias, disfunciones o daños sustanciales en el siguiente año. Aunque algunas complicaciones de las operaciones bariátricas y metabólicas pueden requerir tratamiento quirúrgico de emergencia, como por ejemplo pacientes que vengan con hemorragia, fuga u obstrucción intestinal, la mayoría de los procedimientos bariátricos son una cirugía electiva genuina, ¿no? Sin embargo, hasta la fecha no existe un consenso sobre los criterios para identificar indicaciones urgentes, semiurgentes y no urgentes en cirugía bariátrica y metabólica. Entonces, hay muchas razones por las que la mayoría de las operaciones bariátricas y metabólicas tuvieron que suspenderse durante la fase más intensa de la pandemia de la COVID-19. Yatsen, disculpa, parece que el micrófono está, no sé si estás usando con Wi-Fi o algo, porque no conecta bien. ¿Ahí me escuchan? Tiembla un poquito, no está clara tu voz. A ver. Parece que cambió de un micrófono a otro. Ahora está perfecto, a ver. ¿Ahí está bien? Sí, perfecto. Ya. Ah, no, bueno, tiembla otra vez. A ver, probemos. Qué raro. A ver, me avisan. ¿Ahí está bien? 1, 2, 3, probando. ¿Está bien ahí? Hola, hola. No. Qué raro. Probemos, a ver, de repente, por momentos se siente muy bien y de pronto comienza a vibrar. A ver. Probemos, a ver, otra vez para ver. No te escucho nada. No te escucho nada.
¿Crees que de repente te puedes conectar al Zoom por tu celular y de repente podemos usar el celular para el micrófono? Ah, se está acoplando. ¿Ya? Sí. Ah, ahora sí se te escucha. ¿Es porque estamos usando el celular? Y ahorita estoy con el celular. Voy a apagar este. Desconectar Exacto, gracias. ¿Ahí me escuchan? Se sigue acoplando. Tienes dos micrófonos, estoy segura, porque uno dejó de funcionar y comenzó. No, estoy con el celular. He apagado acá el micrófono de la... ¿Ahí me escuchan? Muy bien, gracias. Ya, ¿mejor? ¿Sí? Perfecto. Ya, perfecto. A ver, entonces, bueno, continuando con la exposición, le estaba diciendo que había muchas razones por las que la mayoría de las operaciones bariátricas y metabólicas tenían que haberse suspendido durante la fase más intensa de la pandemia de la COVID-19. Esto fue por los altos riesgos de infección entre los pacientes y el personal, los factores inherentes a las operaciones y el aumento de los riesgos de complicaciones graves de COVID-19 entre los pacientes con obesidad o diabetes tipo 2, que ahora pasaré a desarrollar. Ya. En cuanto al riesgo relacionado con el procedimiento, sabemos que la cirugía laparoscópica es el abordaje de elección en la cirugía de la obesidad, lo que implica técnicas de generación de aerosoles con el dióxido de carbono, neumoperitoneo, electrocauterio y la utilización de bisturí ultrasónico. Estas técnicas podrían aumentar fácilmente el riesgo de contagio viral para el personal. La endoscopía gastrointestinal, que también se utiliza, también se relaciona con la producción de aerosoles. Aunque no hay una evidencia concluyente de que la laparoscopía pueda promover la transmisión de la COVID-19, posponer las intervenciones metabólicas y bariátricas electivas durante la fase aguda era sensato, excepto para la cirugía de revisión urgente o las intervenciones endoscópicas de emergencia por complicaciones, ¿no? Como ya les dije, como hemorragia o estenosis o fugas. A pesar de un potencial mayor riesgo de contagio, el abordaje laparoscópico en cirugía bariátrica y metabólica siempre se va a asociar con beneficios sustanciales en comparación con la cirugía abierta, especialmente en pacientes con obesidad severa. Estos beneficios incluyen tasas más bajas de mortalidad y estancias hospitalarias más cortas. Por estas razones, el acceso laparoscópico debe seguir siendo el método preferido sobre las técnicas abiertas cuando se reanuda la cirugía bariátrica electiva. Sin embargo, se debe utilizar siempre equipo de protección personal adecuado, dado el mayor riesgo de infección por el SARS-CoV-2 para el personal. En cuanto al riesgo relacionado con el paciente, sabemos que la obesidad aumenta el riesgo de complicaciones por infecciones respiratorias virales. Por ejemplo, recordemos que durante la pandemia de la influenza H1N1 del 2009, el 91% de las personas que murieron tenían obesidad y el IMC más alto se asoció con mayor mortalidad. En los pacientes ingresados en cuidados intensivos por SARS-CoV-2, la obesidad de tipo 2 o 3 es un factor de riesgo independiente para la gravedad de la enfermedad. También sabemos que acá en Perú, por ejemplo, casi el 85% de los pacientes con COVID severo eran obesos. De manera similar, los pacientes con diabetes tienen un riesgo aumentado de COVID-19 grave y también tienen mayor mortalidad. Se han sugerido varios mecanismos para saber por qué está aumentado el riesgo de complicaciones virales
en obesidad y en diabetes tipo 2, ¿ya? Esto se debe de repente por una inflamación crónica de bajo grado con sobreproducción de citoquinas proinflamatorias. También se observa una reducción del número de la actividad de células natural killer y alteración de la respuesta a estimulación de antígenos. Hay otro factor también que podría tener un papel importante en la relación entre la mayor mortalidad en la obesidad y diabetes con la infección del SARS-CoV-2, y es que este virus ingresa a las células huésped al unirse al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. La AC2 transforma la angiotensina 2 en angiotensina, reduciendo así la vasoconstricción, la retención de sodio, la inflamación y la degeneración metabólica. La hiperglicemia crónica que vemos en pacientes con diabetes no controlada van a hacer que esa sobreexpresión de la AC2 se vea disminuida, lo que va a contribuir a un estado de hiperinflamación y mayor insuficiencia respiratoria en pacientes con diabetes tipo 2. Obviamente, las personas con obesidad también son propensas al síndrome de hipoventilación, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca y otras condiciones que van a incrementar el riesgo de mortalidad por COVID-19. Hay que reconocer que cuando se reanude la cirugía bariátrica y metabólica electiva, la pandemia estará contenida, pero el SARS-CoV-2 probablemente va a seguir circulando en la población. Dado los riesgos de complicaciones graves por COVID-19 en pacientes con obesidad y diabetes tipo 2, recomendamos que la detección de la COVID-19 sea obligatoria antes de la operación para los pacientes que estén considerando cirugía bariátrica y metabólica. Las enfermedades asociadas a la obesidad van a seguir su progresión durante esta pandemia. La obesidad tipo 2 y 3, la diabetes tipo 2, las indicaciones más comunes de la cirugía bariátrica y metabólica se asocian con una reducción de la calidad de vida y una mayor morbimortalidad. Sin embargo, su capacidad para causar complicaciones potencialmente mortales va a variar según la gravedad o la etapa de la enfermedad. La comprensión de los factores pronósticos de morbimortalidad en la obesidad y la diabetes tipo 2 va a ayudar al cirujano a definir los criterios para saber qué paciente tiene prioridad. La diabetes es una causa importante de morbilidad y muerte, por complicaciones, ya sabemos, cardiovasculares, renales, neurológicas. Aproximadamente 2/3 de las personas con diabetes mueren por causa de enfermedad cardiovascular y tienen un riesgo 2 veces mayor que las personas sin diabetes. La progresión biológica de la diabetes tipo 2, caracterizada por una disminución de la función de las células betas y una resistencia continua a la insulina, se manifiesta clínicamente por deterioros en múltiples parámetros, incluidos la hemoglobina glicosilada, niveles de glucosa en ayunas y postprandial. Hay un estudio prospectivo de diabetes del Reino Unido en la que informan asociaciones significativas entre la hiperglicemia y el desarrollo de complicaciones de la diabetes o la muerte, y observaron que por cada 1% de reducción de la hemoglobina glicosilada había una reducción de riesgo del 21% para cualquier enfermedad relacionada con la diabetes. Sin embargo, hay factores, aparte de la hiperglicemia, que también van a influir en el pronóstico de la diabetes tipo 2. En el estudio Triad, los predictores de mortalidad a 4 y 8 años incluyeron edad avanzada, sexo masculino, raza blanca, no hispana, menor nivel educativo, ingresos, mayor duración de la diabetes, hipertensión, enfermedad macrovascular, retinopatía y tratamiento con insulina, entre otros. La obesidad aumenta los riesgos de muchas otras enfermedades, como diabetes, hipertensión, dislipidemias, enfermedades hepáticas, enfermedades de las arterias coronarias y cerebrovasculares, muchos cánceres. La obesidad se relaciona con cáncer de colon, con cáncer de endometrio, con cáncer de mama. También hay riesgo de colelitiasis, infertilidad, osteoartritis. Y ahora también la COVID-19. Juntas, estas complicaciones reducen poderosamente la calidad de vida y exacerban la mortalidad. Incluso antes del COVID-19 ya se sabía que la obesidad reduce la esperanza de vida entre 5 y 20 años. Dado que el índice de masa corporal por sí solo no refleja la mortalidad y la morbilidad relacionada con la obesidad, los sistemas de estadificación, como los criterios de obesidad de King y el sistema de estadificación de obesidad de Edmonton, se han desarrollado para evaluar el riesgo de pacientes basándose no solamente en su peso, sino en sus comorbilidades clínicas. Por ejemplo, se mostró que los pacientes en la etapa 2 a 4
del sistema de clasificación de Edmonton tienen una mayor mortalidad por todas las causas en comparación con las etapas 0 a 1. Este hallazgo apoya la idea de que la presencia, el tipo y la gravedad de las complicaciones relacionadas con la obesidad, además del índice de masa corporal, importan a la hora de la priorización del tratamiento para estos pacientes. La enfermedad del hígado graso no alcohólico se caracteriza por un exceso de grasa hepática. Su forma más agresiva, la esteatohepatitis no alcohólica, también conocida como NASH, incluye lesión, inflamación y fibrosis de los hepatocitos. Estas dos condiciones afectan al 20 o 25% de la población occidental y las tasas aumentan en todo el mundo. Es importante saber que el 86% de los pacientes obesos y que tienen diabetes tienen enfermedad de hígado graso no alcohólico o esteatohepatitis no alcohólica. La esteatohepatitis no alcohólica puede provocar cirrosis. Esto se ve entre 15 a 20% de los casos, insuficiencia hepática o cáncer incluso. Más allá de la mortalidad relacionada con el hígado, la esteatohepatitis no alcohólica puede aumentar sustancialmente las complicaciones micro y macrovasculares y la mortalidad en pacientes con obesidad y diabetes tipo 2. En cuanto a los beneficios de la cirugía de la obesidad, los ensayos clínicos aleatorizados y los estudios observacionales muestran que en pacientes con todas las clases de obesidad, la cirugía bariátrica y metabólica promueve una mayor pérdida de peso a largo plazo, a comparación de las otras intervenciones no quirúrgicas disponibles, independientemente de la operación elegida. Múltiples estudios observacionales también indican que la cirugía bariátrica y metabólica reduce el riesgo a largo plazo de mortalidad. Los estudios observacionales en los que participaron un total de 635,000 pacientes sugieren que la cirugía bariátrica y metabólica se asocia con un riesgo reducido de todos los tipos de cáncer. En los 29 estudios de mortalidad por todas las causas publicados hasta la fecha, se muestra que los pacientes que se someten a cirugía bariátrica y metabólica viven más a comparación de los controles no quirúrgicos. Con respecto a la diabetes tipo 2, al menos existen 2 ensayos controlados que comparan la cirugía bariátrica y metabólica con las terapias convencionales para la diabetes, es decir, estilo de vida más medicación, y muestran que la cirugía es superior para el control de la hiperglicemia, para la reducción del riesgo cardiovascular y para la reducción de la mortalidad general. Mejora la calidad de vida y reduce el riesgo de complicaciones renales. Entonces, la seguridad de la cirugía bariátrica y metabólica se compara favorablemente con la mayoría de las operaciones selectivas, ¿no? Como por ejemplo la histerectomía, la colecistectomía, el reemplazo de rodilla. Las complicaciones de la cirugía bariátrica van entre 0.7 a 3%. Con base a esta evidencia, las pautas de la Diabetes Surgery Summit, que han sido respaldadas formalmente por 56 organizaciones médicas en todo el mundo, recomiendan la cirugía bariátrica y metabólica para los candidatos apropiados, incluidos aquellos con solo obesidad de tipo 1, es decir, IMC entre 30 y 35, que no logren un control glicémico adecuado con terapia médica. El retraso de la cirugía bariátrica y metabólica que se ha producido debido al COVID-19 va a aumentar la carga de enfermedad entre los candidatos quirúrgicos. Este aumento afectará especialmente a los pacientes con diabetes tipo 2, dado que la cirugía metabólica provoca la remisión de la hiperglicemia en la mayoría de los casos, casi hasta en un 80%. Sin embargo, la probabilidad de remisión de la hiperglicemia va a depender de qué tan pronto se realice una operación durante la historia natural de la diabetes. Las tasas de remisión disminuyen notablemente después de 10 años de diabetes. Por ejemplo, existe un estudio sueco, el SOS, que informa una remisión de la diabetes tipo 2 sustancialmente más baja entre los pacientes con solo 4 años de enfermedad que en aquellos con 2 años de enfermedad. Por lo tanto, retrasar la cirugía metabólica va a reducir las posibilidades de remisión de la diabetes. Los pacientes con enfermedades metabólicas remediables quirúrgicamente, como la diabetes, incurren en más costos de atención médica por día que aquellos que no tienen estas enfermedades. Por ejemplo, en Estados Unidos se calcula aproximadamente $10,000 anuales de gastos médicos en pacientes con diabetes. Todos los estudios que compararon los costos durante 1 a 5 años entre cirugía y los pacientes no quirúrgicos encontraron que los gastos de farmacia disminuyen sustancialmente después de la cirugía bariátrica
en comparación con los pacientes que no se operaron. Por lo tanto, la cirugía metabólica reduce los costos sanitarios diarios, especialmente para los pacientes que requieren tratamiento con múltiples fármacos. Cuanto más tiempo se retrase la cirugía para estos pacientes, menor será el ahorro de costos también. En cuanto al manejo perioperatorio, ¿qué estrategias podemos adoptar para disminuir los riesgos previos a la cirugía? Se pueden utilizar varias opciones no quirúrgicas para mitigar el daño por retrasar la cirugía. Por ejemplo, debemos optimizar el control glicémico en pacientes con diabetes tipo 2, especialmente aquellos con complicaciones microvasculares o macrovasculares avanzadas. Consideramos también estrategias farmacológicas que promuevan un mejor control de glucosa, como los agonistas del receptor del péptido 1 similar al glucagón, el famoso liraglutide, o los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, el empaglifosina, o ambos también se pueden utilizar. También debemos de considerar intervenciones dietéticas o farmacológicas, ¿no? Como inhibidores del apetito, tipo Istaril, el liraglutide también, se observa una baja de peso con este fármaco, e incluso también podríamos utilizar el tratamiento endoscópico para colocar balón intragástrico o, como se hace en Chile, realizar gastroplastías endoscópicas, como una estrategia para lograr la pérdida o el mantenimiento del peso en pacientes con múltiples comorbilidades y que enfrentan tiempos de espera prolongados. Obviamente el aislamiento obligatorio 14 días antes de la cirugía va a disminuir siempre complicaciones por posible infección de la COVID-19. En cuanto al manejo durante la cirugía, todos los pacientes tienen que ser descartados de COVID-19, ¿no? Ya sea por pruebas rápidas o por hisopados, o incluso por tomografía. Asegurar siempre un uso adecuado del equipo de protección personal, tanto para el paciente como para el personal de salud. La técnica laparoscópica, como mencionamos, es el abordaje ideal. Tenemos que trabajar siempre con presiones mínimas de neumoperitoneo, la fuga de trócares y la salida masiva del CO2 durante la extracción de la pieza operatoria, e idealmente contar con filtros de humo. ¿Cómo es el manejo posterior a la cirugía? Acá tenemos que continuar un aislamiento durante 14 días y seguir con los protocolos de bioseguridad contra la COVID-19 que ya todos conocemos. Podemos también utilizar el uso de la telemedicina por personal especializado en nutrición y cirugía bariátrica para asegurar un cuidado nutricional adecuado e identificar complicaciones quirúrgicas tempranas, siendo obligatoria la consulta presencial cuando se sospechan estas últimas. Obviamente también tenemos que seguir solicitando las pruebas de laboratorio de rutina, ¿no? Como hierro, hematocrito, ácido fólico, vitamina B12, etcétera. En pacientes que tengan diabetes tipo 2 persistente o recurrente después de la cirugía, se puede utilizar tratamiento farmacológico. Un estudio reciente mostró que el liraglutide puede reducir la hemoglobina glicosilada en 1 a 2%, asociado también a un 5% de pérdida de peso. Entonces, ya tenemos que operar al paciente, tenemos que realizar una priorización. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién va primero? Con el tiempo, la crisis de la COVID-19 va a disminuir, sabemos, y las operaciones selectivas se van a reanudar, dejando una enorme acumulación de pacientes que se van a beneficiar de la cirugía bariátrica y metabólica. ¿Cómo debemos priorizarlos? ¿A quién atender primero con recursos limitados? A un nivel amplio la respuesta es simple, ¿no? Si los pacientes están lo suficientemente bien como para ser candidatos quirúrgicos seguros, se debe dar preferencia a aquellos con mayor riesgo de mortalidad y morbilidad. Esta lógica se aplicaría, por ejemplo, a pacientes con diabetes tipo 2 mal controlada o enfermedad metabólica, respiratoria o cardiovascular. Hay criterios tradicionales que se centran, como ya dije, en el índice de masa corporal para seleccionar a los pacientes. Sin embargo, tienden a desviar el acceso a la cirugía bariátrica en la dirección opuesta. A pesar de la fuerte evidencia de que la cirugía logra sus mayores beneficios para la salud entre los pacientes con diabetes tipo 2, una minoría de los que se operan son los que tienen diabetes tipo 2. Además, en muchos sistemas de salud con fondos públicos, como por ejemplo el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, los candidatos para cirugía bariátrica y metabólica se colocan actualmente en una única lista de espera, independientemente de su indicación. La prioridad se establece principalmente por orden de llegada, en lugar de
necesidad clínica. Este enfoque es comparable, por ejemplo, a poner todos los candidatos a cirugía de colon y recto en la misma lista de espera, con prioridad similar, independientemente si su diagnóstico es un tumor benigno o si es un tumor maligno, ¿no? Por lo tanto, existe una gran necesidad de criterios clínicamente sólidos para ayudar a priorizar el acceso a la cirugía en tiempos de pandemia con recursos limitados. El acceso estándar a cirugía. ¿Cómo podemos priorizar la cirugía? Bueno, el acceso estándar es cuando la cirugía se puede dar en más de 90 días. Es cuando es poco probable que las condiciones del paciente se deterioren en los siguientes 6 meses, solo existe disfunción o síntomas leves, o es poco probable que retrasar el tratamiento quirúrgico más de 90 días reduzca significativamente la efectividad de la cirugía. Acceso acelerado, cirugía dentro de los 90 días. Es poco probable que las condiciones del paciente se deterioren rápidamente, pero tiene que estar asociada con uno de los siguientes puntos: que haya un riesgo sustancial de morbilidad o mortalidad, o que existan regímenes médicos complejos o requerimiento de insulina, o si se requiere pérdida de peso, mejora metabólica o ambas, para permitir otros tratamientos urgentes, como por ejemplo el trasplante de órgano o cirugía ortopédica, ¿no? Entonces, sabemos que el uso de insulina es un criterio de priorización significativo, porque se correlaciona con una mayor mortalidad cardiovascular y reducción de la calidad de vida. Además, la cirugía metabólica reduce o anula la necesidad de la insulina en la mayoría de los pacientes. Se sugiere priorizar la cirugía en pacientes con más de 5 años de diabetes. Esto se basa en la evidencia de que las personas con diabetes de menor duración tienen mayores posibilidades de lograr la remisión de la enfermedad a comparación de los pacientes con 8 o 10 años de diagnóstico. Y el acceso urgente, cirugía en los primeros 30 días, se da cuando la condición del paciente está asociada con uno de los siguientes criterios: que hayan condiciones con potencial de deteriorarse rápidamente, que tenga síntomas o disfunción grave, y los ejemplos incluyen disfagia o vómitos graves por complicaciones propias de la cirugía. Entonces, este es un pequeño algoritmo que nos va a decir más o menos qué paciente tiene que ir a un manejo acelerado. Cuando el paciente va para una cirugía de diabetes, por ejemplo, ¿quiénes son los pacientes que tienen que ir a un manejo acelerado? Pacientes con hemoglobina glicosilada mayor de 8, que usen insulina, que tengan enfermedad cardiovascular, que tengan su NASH, o que tengan albuminuria crónica o nefropatía en etapa 3 o 4, o más de 5 años de historia de diabetes. Ellos van a un acceso acelerado. Si el paciente va a como terapia de cirugía de obesidad, por ejemplo, nada más, exceso de peso, los pacientes que van a ir a un acceso acelerado son los pacientes que tienen un IMC mayor o igual a 60 y que tengan, obviamente, otras enfermedades como obesidad severa, síndrome de la obstrucción, síndrome de apnea del sueño, insuficiencia cardíaca o riñón crónico. En cambio, si los pacientes están yendo a la cirugía bariátrica como tratamiento adyuvante para trasplante de órgano, o por ejemplo para tener un tratamiento urgente, como por ejemplo una operación de arterias coronarias, reemplazo de rodilla o tratamiento de infertilidad, también ellos deberían de seguir un acceso acelerado y ser priorizados entre otros pacientes. Entonces, como conclusiones, podemos decir que la pandemia de la COVID-19 está causando estragos en la sociedad, especialmente en los sistemas de atención médica, incluida la interrupción de la cirugía bariátrica y metabólica. Muchos candidatos a cirugía bariátrica y metabólica tienen un alto riesgo de mortalidad por enfermedades asociadas. El acceso al tratamiento quirúrgico debe priorizarse en función de las necesidades clínicas de los pacientes, en lugar de solamente el índice de masa corporal. Es especialmente necesario en periodos en los que se reduce el acceso a la cirugía, como es en la actual pandemia de la COVID-19. Entonces, así como vemos acá en la foto con mi hija, que trato de cuidarla, de tenerla dentro de un castillo, nosotros también queremos cuidar así a nuestros pacientes. Queremos brindarle la mayor seguridad y tranquilidad en sus operaciones para que tengan un postoperatorio seguro y logren los beneficios que tanto ellos como nosotros queremos, ¿no? Muchas gracias. Sí.
Gracias a ti, Yatsen. Pasemos a las preguntas que tenemos. ¿Cuál es el mejor, manga gástrica o bypass gástrico? Ya, no es que haya una cirugía mejor que otra. Cada paciente tiene, cada cirugía tiene su indicación. Generalmente nosotros asociamos la cirugía del bypass gástrico a pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor de 40, que tengan asociado diabetes mellitus, que tengan en la endoscopía hallazgos de hernia hiatal o que tengan también esofagitis por reflujo. Estos pacientes son candidatos más para bypass que para manga, porque la manga podría complicar aún más la esofagitis y la hernia hiatal. La mayoría de pacientes que se operan acá en Perú, por ejemplo, son de obesidad tipo 1, tipo 2. Es por eso que estos pacientes muy pocas veces tienen asociada la enfermedad de diabetes. Por eso la gran mayoría va a manga gástrica. Idealmente, si el paciente quiere fomentar y tener un mayor control metabólico, siempre lo mejor va a ser una cirugía derivativa como el bypass. Entonces, nosotros como cirujanos tenemos que ajustar la cirugía a nuestro paciente y no al revés, no nuestro paciente a la cirugía, porque sabemos que hay cirujanos que solamente hacen manga gástrica y quieren a todos los pacientes hacerle manga gástrica, y eso no es correcto. Debemos de, como cirujanos, manejar ambos procedimientos para brindarles lo mejor. Gracias, Yatsen. La otra pregunta es, ¿cómo es el manejo postoperatorio de los pacientes bariátricos? Ya, buena pregunta. Normalmente los pacientes posoperados deben de seguir una dieta líquida estricta durante un mes. Es una dieta líquida progresiva. Al final del mes ya ellos están comiendo algo más sólido, purés, o incluso ya al segundo mes empiezan una alimentación mucho más sólida. Durante ese mes también tienen que tomar proteínas, una proteína líquida. Al inicio ya desde la primera consulta, nuestros pacientes ya tienen un manejo con nuestra nutricionista, con la que trabajamos lado a lado para brindarle siempre lo mejor a nuestros pacientes. Después siempre se aconseja un control cada 3 meses, ya que muchos pacientes bariátricos se pierden y ahí es donde aparecen problemas de estancamiento de peso o de nutrición, o se ven pacientes con complicaciones que nunca llegaron al cirujano porque ya no fueron a su control. Entonces siempre se les exige que cada 3 meses tengan un control con nosotros para supervisar la baja de peso. La idea es que al año el paciente como mínimo haya perdido un 50-60% del exceso de peso para catalogar la cirugía como exitosa. Entonces, es un camino largo en el cual también se le indica al paciente que tiene que haber un cambio de estilo de vida. Tiene que haber, por ejemplo, el paciente tiene que hacer ejercicios de musculación, ya que esta cirugía lo que va a hacer es tomar bastante masa muscular, y lo que queremos es que el paciente gane masa muscular. Por eso se le aconseja que a partir del segundo mes haga actividad física anaeróbica, y si lo asocia con ejercicios aeróbicos cardiovasculares, el resultado es mucho mejor. Gracias, Yatsen. ¿A partir de qué día se pueden hacer caminatas y ejercicios? Ya, nuestros pacientes desde el tercer a quinto día ya están realizando sus caminatas, pueden subir escaleras. Esto va a depender bastante también en el umbral de dolor de cada paciente. He tenido pacientes que al día siguiente están saltando de la cama, he tenido otros pacientes que hasta la semana les duele un poco, pero el beneficio de la cirugía laparoscópica es que el dolor es mínimo y les ayuda a recobrar su actividad física, social y laboral mucho más rápido. Gracias. ¿Qué anestesia se aplicaría en un paciente que se operaría de banda gástrica o manga? Ya, para la cirugía bariátrica siempre utilizamos, para manga o bypass, es anestesia general, ¿no? Utilizamos anestesia a la vena. No se puede hacer la cirugía con anestesia en la espalda regional. Siempre es anestesia general. Gracias. ¿Y es seguro operarse actualmente de cirugía bariátrica?
Bueno, dada la coyuntura actual, sabemos que nadie te podría decir que el paciente no se va a infectar o antes o después de la cirugía. Lo que nosotros tratamos siempre es que durante la cirugía, por lo menos, brindarle siempre los protocolos de bioseguridad necesarios para disminuir ese riesgo. Hay pacientes que necesitan de esta operación, que ya han estado 4 o 5 meses esperando su cirugía, y como mencioné en la exposición, hay pacientes que no controlan su diabetes, hay pacientes que tienen de repente problemas utilizando la insulina, y ellos sí necesitan un manejo acelerado, rápido para el acceso a este tipo de procedimientos. Entonces, siempre se pueden, actualmente estamos haciendo estos procedimientos bariátricos, pero siempre con los protocolos de bioseguridad necesarios, ¿no? Para evitar cualquier infección. Gracias, Yatsen. Una persona que tuvo COVID-19, ¿cuánto tiempo debe esperar para hacerse esta cirugía? Bueno, los protocolos que están utilizando ahorita en las clínicas en las que estamos operando, generalmente cuando ya el paciente si tuvo un COVID asintomático, solamente tuvo IgG, están esperando aproximadamente 2 semanas, y después de eso, en algunas clínicas le solicitan un examen de PCR sanguíneo, y en otras clínicas solicitan un control radiográfico para poder operarse. Eso si tuvo IgG, esperan 2 semanas. Si tuvo IgM, esperan por lo menos unas 3 semanas y repiten lo mismo. Ahora, ese es en el caso de pacientes asintomáticos. En el caso de pacientes sintomáticos, sí he estado hablando con algunos neumólogos, mencionan que si fue paciente con síntomas severos, moderados a severos, por lo menos necesitarían un tiempo de espera de 1 mes y medio, 2, incluso algunos dicen hasta 3 meses. Y obviamente, ¿no? Con todos sus riesgos neumológicos, para ver que el paciente esté apto para este tipo de procedimientos. Porque lo que buscamos siempre es que sea una cirugía segura. Gracias. Bueno, tal vez conectada con esa pregunta, ¿qué complicaciones puede tener la cirugía bariátrica? Bueno, en cuanto a las complicaciones, como le dije, son bajas, van de 0.7 a 3%. Las más frecuentes y las más temidas por los cirujanos, podríamos decir que son 3. Son las fístulas, el sangrado, la hemorragia y la estenosis, ¿ya? Entonces, para las fístulas nosotros siempre tratamos de preparar bien al paciente, por ejemplo, ir a operarse si ha estado fumando en las últimas 6 semanas, por ejemplo, ¿no? También para reducir la incidencia de fístulas, nosotros utilizamos siempre grapas adecuadas, ¿ya? Utilizamos grapas americanas, que por lo menos a mí me dan mayor seguridad. También para evitar, por ejemplo, el riesgo de hemorragias, nosotros, como les mencioné en el video, suturo, refuerzo toda la línea de grapado. Y para evitar el riesgo de estenosis, utilizamos siempre un calibrador. Como les dije, metemos un tubo por la boca del paciente y va hacia el estómago. Y eso nos indica más o menos hasta dónde cortar, para evitar cortar en exceso y tener riesgo de estenosis, ¿no? Gracias. Una pregunta es, ¿algún postoperatorio bariátrico que se haya contagiado de COVID-19, ¿no? Postoperado. Nosotros... ¿Cuál fue el manejo y cuánto tiempo? Sí, felizmente, bueno, nosotros hemos empezado como equipo a operar desde el 20 de julio. Desde el 20 de julio ya hemos operado una buena cantidad de pacientes, y gracias a Dios no hemos tenido casos de COVID-19 en nuestros posoperados. Como les mencioné, dentro de mi protocolo, les exijo a mis pacientes que estén después de la operación unas 2 semanas aislados en casa y utilizando mascarillas, incluso con la familia, porque sabemos que todos los pacientes posoperados tienden a tener, la operación es un estrés quirúrgico, y eso puede bajar muchas veces las defensas y ser más proclives a cualquier tipo de infección viral. Entonces, se les indica eso, ¿no? Que estén aislados en casa 2 semanas como mínimo posterior a la cirugía. Gracias, Yatsen. Después de la cirugía, ¿se toma alguna medicación y por cuánto tiempo?
Bueno, después de la cirugía, como le dije, el primer mes, se toman medicinas sintomáticos, ¿no? Para las náuseas, los gases, el dolor, durante una semana, protectores gástricos durante 3 meses, el omeprazol, y van a tener que tomar su proteína líquida durante el primer mes. Después, al término del primer mes, les damos suplementos, ¿no? Para corregir las deficiencias que se hayan adquirido en ese primer mes de dieta líquida. Les damos complejo B, le damos calcio, les damos básicamente suplementos nutricionales durante unos 3 meses. Ese es en el caso de la manga. En el caso del bypass, sí, como es una cirugía derivativa, los pacientes con bypass sí necesitan suplementos nutricionales de por vida, ¿ya? Pero, obviamente, el costo-beneficio, más vale gastar, como les digo a mis pacientes, un sol diario en una vitamina a gastar 20 soles diarios en tratamiento de diabetes o presión o hipertensión, ¿no? Gracias, Yatsen. Tengo entendido que la razón principal para este tipo de cirugía es bajar de peso. Sin embargo, conozco a una persona que inicialmente bajó de peso, pero posteriormente volvió a subir, ganó de peso otra vez. Sí, la reganancia de peso se ve generalmente hasta en el 30% de pacientes que se someten a cirugía bariátrica. Obviamente esto no es tanto porque la cirugía se hizo mal o el cirujano es malo. Generalmente se ve porque muchas veces el paciente no tuvo un cambio de estilo de vida. Por ejemplo, estas cirugías te permiten tomar agua, líquidos, desde el primer día de operado. Pero ¿qué pasa si el paciente en vez de tomar una proteína líquida, toma gaseosa o toma milkshakes, ¿no? O sea, como dicen, sacarle la vuelta a la cirugía. O sea, el paciente no cambia sus hábitos, no cambia su estilo de vida, igualito va a reganar peso, ¿ya? Entonces, eso también depende mucho del paciente. El 50% del éxito de la cirugía bariátrica depende del paciente. La operación, la cirugía bariátrica no te hace inmune a la obesidad. Eso tienen que tenerlo muy claro, ¿no? Sí, creo que también utilizan paralelamente a un psicólogo para que les ayude, ¿no? Y cambien el modo de pensar y algo de eso. Claro, ¿Tiene también sentido? dentro del equipo multidisciplinario hay psicólogos, hay psiquiatras también, porque hay algunos pacientes que sí necesitan incluso hasta medicación para la inhibición de esos trastornos alimenticios, ¿no? Que pueden tener. Y hay un riesgo cuando si vuelven a subir de peso después de haber hecho la cirugía bariátrica, o sea, adelgazaron y luego volvieron a ganar el peso. ¿Hay algún riesgo? Obviamente para la cirugía, siempre una nueva cirugía siempre va a ser un poco más compleja que la anterior, pero los pacientes que reganan peso después de una cirugía bariátrica, la primera opción no tiene que ser la cirugía, porque como te dije, muchas veces se debe a que el paciente falló en su cambio de estilo de vida. Este paciente se le tiene que nuevamente intentar hacer el cambio de estilo de vida, reforzar la dieta, mandarlo a hacer ejercicio, de repente terapia farmacológica, como mencioné en la exposición, el liraglutide, mejora la glucosa e incluso hace perder hasta un 5% de esa reganancia de peso. Entonces, hay tratamiento previo a la cirugía cuando un paciente reganó peso. Gracias, de verdad que ha estado muy interesante, Yatsen. En nombre de la Asociación Peruano-China, nuestro más sincero agradecimiento por una presentación sumamente dinámica. Nos has iluminado en un tema que ha tomado mayor importancia, ya que la obesidad es un factor de riesgo en la coyuntura actual y es importante estar informados de las opciones disponibles. Recuerden que pueden volver a ver esta conferencia y todas las otras conferencias de medicina que hemos realizado cada semana por el Facebook de la APC. Como siempre, nuestro agradecimiento también va a nuestros queridos asistentes, todos aquellos que deseen contactarse con el doctor Augusto Locke. Tienen sus datos en la pantalla, Yatsen, no sé si los puedes colocar otra vez, por favor. Además, quería informarles que para el próximo jueves 27 de agosto tendremos a la doctora Ana María Castañeda Chan, doctora en psicología, en la conferencia ¿Qué hacemos cuando nuestros niños pierden el control?
Ella nos hablará acerca de los problemas por los que están atravesando muchos niños debido a los cambios después de meses en cuarentena. No se la pierdan. Yat-Sen, por favor, tus palabras de despedida y algunas últimas recomendaciones. Sí, bueno, recordar, todavía la COVID-19 sigue por acá, a cuidarse, a tener los protocolos de seguridad, usar mascarilla, lavarse las manos, cuidarse en la alimentación. Tenemos muchos pacientes que en esta cuarentena han subido de peso, han subido hasta 20 kilos. Entonces, tengan un cambio de estilo de vida, hagan ejercicio en casa y bueno, cualquier consulta, ya saben, ahí tienen los números para cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Gracias, Yat-Sen. Buenas noches a ti y buenas noches con todos. Muchas gracias. Hasta luego.